Hola, ¿cómo les va, mis queridos amigos y amigas? Estamos en una nueva edición de mi programa LISAM, dedicado al proceso de escritura creativa de ustedes y a la escritura de poemas específicamente. Este es un espacio para reflexionar acerca del proceso creativo y fundamentalmente un espacio para que vos te formes preguntas, explores tu propio proceso y de esta manera puedas exponer justamente consultas, preguntas, cosas que quieras compartir para entre todos poder aprender y de esta manera que el momento de la escritura creativa sea una oportunidad para escribir más, mejor, con más intensidad, más profundidad, más expansión. Así que abrimos este momento para consultas y preguntas de ustedes. Mientras tanto esperamos a las personas que se vayan sumando. Acordate que si estás viendo una repetición, podés adelantar el video así, vas al contenido concreto. Estamos esperando acá visitantes, ya aparecieron dos. Me gustaría saber quiénes son. A ver. Acá es una noche fría en Inglaterra. Y ahí está Caro. Hola, Caro. Después nos quedamos de clase. Después de clase tenemos que ver una herramienta juntos. Así que, buenísimo. Comenzamos. Como siempre comenzamos en horario. Después si vas a ver la repetición, no... Hola, Caro. Ya te queda. Así que vamos a comenzar. Preguntas y consultas. ¿Se te ocurre alguna pregunta, Caro? Por ahí. ¿Alguna consulta que quieras formular? Yo hoy tengo ganas de compartir con ustedes una herramienta y la dejo para el final. Es una sorpresa. Es una herramienta que ayuda a desarrollar la idea. Mientras tanto, es un espacio para ustedes. Si tienen alguna consulta que hacer, alguna duda, alguna inquietud, algo que descubrieron en esta semana, algo diferente que antes hacías y que ahora lo haces de otra manera, algo que se iluminó, algo que encontraste en tu camino, quizá algo que superaste, algo que incorporaste, puede ser un nuevo hábito, una nueva herramienta, o quizá una estrategia diferente. O tal vez descubriste alguna variable nueva. Por ejemplo, ahí está Andreita, Andrea Cardoso. Genia. Así que les recuerdo, este es el momento de consultas y preguntas acerca de tu proceso creativo y tu escritura de poemas. Y tengo reservada, como les decía hace un ratito, una herramienta para el final. Ahí está Lore. ¿Qué haces, Lore? Así que este es el espacio para poder interactuar entre nosotros, poder poner de relieve las consultas, preguntas, para entre todos hacer un diálogo creativo y poder iluminar esta aventura, ¿no? Y este misterio de escribir, que es un poco como una alquimia, ¿no? Es la oportunidad de transformar una materia, que es la materia vivencial, ¿no? En una forma estética. Cuando, les cuento una anécdota, cuando empecé con el laboratorio del poeta en la UBA, el primer programa era un programa así, era para todo un año. Ahí está Marian Laura. Hola, Marian. Y claro, yo aproveché la oportunidad de juntar toda la bibliografía que tenía y hacer un programa integrador, de tal manera que podía no solo seleccionar los contenidos adecuados a la escritura poética, sino al mismo tiempo secuenciarlos. Entonces, con todo lo que había leído, armé un programa y lo presenté. Y lo probaron. Y el nombre de este programa era eh, Escritura Creativa. Del material vivencial a la forma estética. Ahí está Silvia Banzal. Happy New Year, dice. Grande, Silvi. Pensemos en esto un segundo. Por un lado tengo el material vivencial. Salgo a la calle, tengo experiencias, entro a casa, tengo experiencias, sueño, tengo experiencias, medito, reflexiono, quiero, tengo experiencias. Entonces todo ese material vivencial es energía, ¿no?
es justamente la realidad sobre la cual luego se va a transformar en otra cosa. Si vos querés escribir, entonces ese material de la vida, ese material vivencial, como llamo yo, lo convertís en forma estética. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir justamente pasar, como habíamos visto en la reunión anterior. Ahí está Lula Roja. Hola, Lisandro. Dice, hola. Esto significa pasar de la semilla al árbol. Y todo ese proceso tiene que haber algo que es mantener la identidad. Porque, por ejemplo, en la semilla está la estructura del ADN, que es el mismo que la vas a encontrar en el árbol. Pero el árbol y la semilla no es lo mismo. Hay algo que es lo mismo y hay algo que no es lo mismo. Y esto es interesante pensar. Cuando nosotros pasamos de un material vivencial, semillas, a la forma estética, árbol desarrollado, el árbol como la expresión última de la semilla, las últimas consecuencias de las semillas es el árbol. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué mecanismos intervinieron para hacer crecer la semilla y convertirla en árbol? Hay algo en común entre la semilla y el árbol, que es justamente la información que tiene adentro la semilla y que la guarda el árbol. Pero la estructura que tiene el árbol es una estructura actualizada. En cambio, la semilla es una estructura potencial. Y esta es la clave. La escritura creativa tiene que ver con la inteligencia compositiva, y esto involucra aplicar herramientas, figuras de construcción, por ejemplo, figuras retóricas, pero un montón de otras cosas que involucra justamente la expansión, la profundización y la articulación, la desmembración de lo que está en potencia para pasarlo a acto. Entonces, el pasaje del material vivencial a la forma estética no se puede lograr sino por medio de la inteligencia compositiva, y esto involucra dos cosas. Una, como habíamos visto la vez pasada, es elaborar en el sentido de desarrollar, expandir, abrir portales energéticos, que lo que está ahí en una emoción ciega y encarnada, que pase a la hoja y que genere en la hoja esta configuración de variables, de momentos, de magnitudes lingüísticas. Ahí está Lali Suárez. Hola, Lali. Y esto es sobre lo que quería enfocar la vez pasada. Y que lo tomo hoy para seguir desarrollando un poquito más hacia el final. ¿En qué consiste el proceso de pasar de lo que está en potencia a lo que va a estar en acto? Eso involucra, decía entonces, la inteligencia compositiva, que por un lado es desarrollar, y esto significa habilitar a que la energía se autodesenvuelva, y por otro lado es articular. Esto es conectar una cosa con otra. Como la telaraña va tejiendo la araña. Pero ¿cómo es posible que exista una telaraña? Primero porque está el material vivencial, es decir, el líquido que va a formar parte del hilo. Y después porque justamente está el acto de tejer, es decir, de conectar un punto con otro. Como tejer con dos agujas o con una aguja. Es tejer. ¿Qué es tejer? Tengo varios puntos desordenados y empiezo a jugar con conexiones. ¿Para qué? Para pasar del punto a la línea. Y de la línea al plano. Y del plano al volumen. Es el volumen de una experiencia total que vos tenés que crear en el lector cuando estás escribiendo tu poema. Pero partís con puntos de energía, de tu vivencia. Por ejemplo, algo que te gustó, algo que te hizo vibrar la cuerda del enamoramiento, un elemento que te llama la atención, algo que rechazás, algo que te gusta mucho, un temor, una pasión. Entonces, esos pequeños puntos de energía los vas abriendo y solitos vas dando cuenta de cómo se van ellos llamando unos a otros. Entonces el acto de tejer no tiene mucho que ver con el hecho de, bueno, a ver, me pongo voluntariamente a conectar esto con esto, sino más bien estar presente para que las fuerzas de empuje y de atracción trabajen por sí mismas, sin la intervención del sujeto. Es como que uno presenta un espacio en el que las energías se autocoordinan. Por eso hay una expresión de Oscar Wilde que dice que justamente el arte existe cuando el artista muere. Me parece demasiado radical, pero bueno,
Los grandes artistas son radicales en el sentido de decir, uy, lo digo fuerte para que se entienda la idea. Pero la idea básica tiene que ver con retirar la subjetividad para que la objetividad se autogenere. Y esta es una idea extraña, y esto es algo interesante. Entonces no perdamos de vista que el pasaje del material vivencial... Hola Flor, ¿cómo te va? Ahí está Lula Rojo. ¿Cómo te va, Lula? El pasaje del material vivencial a la forma estética involucra una inteligencia compositiva que tiene que habilitar a que las energías de las materias vivenciales, emociones, percepciones, reflexiones, sentimientos, recuerdos, imaginaciones, todo ese tejido de sentidos empiece a atraerse unos a otros, ¿no? Como pequeños imancitos. No es que yo tengo que agarrar una cosa y ponerla acá. Como cuando el nene no se quiere integrar con otros niños para jugar. Entonces, a ver, dale, nene, juega. Y vas y lo llevas y lo pones y lo sentás al ladito. No, sino más bien generar espacio para que estos puntos de energía se atraigan o se disocien también. Esa será la diferencia entre construir la unidad de una estrofa o saber dónde separar la estrofa porque el texto es demasiado largo o porque estoy diciendo otra cosa. Ahí está Trida Narodni, queridísima amiga. Así que, volviendo un poquito a el primer punto con el que comencé hoy. La creatividad involucra 3 fases. La vez habíamos visto la reunión anterior. Una es la de la incubación. La segunda es la de la invención. Y la tercera es la de la composición. Y habíamos dicho que la incubación es justamente cuando vos sos habitado por la idea fuerza, vas caminando y tenés una suerte de percepción, emoción, intuición, una reflexión, pero no escribiste nada todavía. Está todo adentro. Es como el niño que todavía no nació, que sentís, las madres, ¿no? Sienten el peso y la pancita, ¿no? Con la forma y adentro y que patalea el niño o la niña, pero no lo ven ojos a ojos, ¿no? Ese es el momento de incubación. Se siente que hay algo, pero todavía no salió a la luz. Eso que está ahí, que todavía no salió a la luz, es la idea fuerza. No tiene textura textual, es decir, no la lees, pero la sentís. Y si alguien te pregunta, ¿de qué va a ser tu poema? Y mi poema quiero que hable de la naturaleza, pero al mismo tiempo quiero generar una reflexión acerca del misterio. Bueno, pero ¿escribiste algo? No, todavía no. Lo tengo en incubadora, lo tengo adentro. Lo siento y más o menos tengo una idea por dónde. Esa es la fase de la incubación. Y el contenido que surge de la incubación es la idea fuerza. Es decir, una orientación hacia dónde va tu semiosis poética y al mismo tiempo una fuerza, una emoción, un ritmo, algo que se hace sentir como el calor emocional que empuja esa idea. Porque idea sin fuerza no avanza a ningún lado, por más que tenga la trayectoria. Y fuerza sin idea, tenés todo el poder, pero no tenés ninguna dirección a dónde ir. Entonces se requiere las dos. La idea te da el hacia y la fuerza te da el empuje para ir hasta ese lugar, ¿no? María Celeste, hola. María Celeste, ¿cómo te va? María Laura dice muy buena explicación. María Celeste también. Me alegro mucho. Y esa es la fase de la incubación. Entonces, lo que sale de la incubación es una idea fuerza. Este sentimiento y esta visión interna, pero todavía no escribiste nada. La segunda es la fase de la invención. Entonces, vos con la idea fuerza, que es el resultado inmediato de la fase anterior llamada incubación, con ese resultado y idea fuerza, pasás a la fase invención. Y eso significa elaborar la idea fuerza de tal manera de producir unas líneas, que a eso llamo protopoema. Unas líneas pueden ser un solo verso o 2 o 3 versos, pero no más. Porque se trata de cristalizar los elementos esenciales de esa idea fuerza para no perderla, para ya trazar algunas palabras que vas a desarrollar después. Pero es la primera impresión. Es como, nació mi hijo, puedo ver su rostro. Todavía no tiene todo el cuerpo desarrollado en el sentido de que es un adulto. Tiene todos los órganos desarrollados, pero no pegó el estirón de la adolescencia todavía. Eso va a venir en la composición. Entonces, la idea fuerza se reveló y ya tiene un rostro, ¿no? Esos 2 o 3 versos que llamo protopoema. Entonces, fase de incubación,
produce una idea fuerza, que es algo que no se ve pero lo sentís adentro, que te da la indicación del hacia dónde y una emoción característica. Con esa idea fuerza vas a la segunda fase, que es la fase de la invención. Entonces ya te sentás a escribir o caminando y escribís algunas líneas, 2 o 3 versos o algo como para decir, para no olvidarme la idea fuerza, escribo las primeras representaciones, las primeras palabras, el primer punto de vista de donde yo quiero abrazar esto que voy a desarrollar después. Y ahí viene la tercera fase. Con el protopoema, que son esos 3 versos, simplemente para no olvidarte de qué querés escribir, y que tiene las palabras claves que se van a desarrollar, pasás a la fase de la composición. Y ahí sí, viene justamente la inteligencia compositiva. Y esto involucra desarrollar, pero al mismo tiempo articular. Es decir, abrir, pero al mismo tiempo conectar. Y para esto es muy importante conocer el lenguaje. El lenguaje. Lean gramática, lean semiótica, lean lingüística. Investiguen porque el lenguaje es la herramienta. Al mismo tiempo, como dice Heidegger, ¿no? Es la casa del ser. Pero también es una herramienta. Como dice Benveniste, ¿no? Somos habitados por el lenguaje. El lenguaje justamente no es solamente un instrumento, sino que la condición de la subjetividad es lingüística. Ahora, si es tan importante el lenguaje, no solo como instrumento, no solo como condición de la subjetividad lingüística, sino al mismo tiempo como que es la casa del ser, entonces tenemos que conocer el instrumento que manejamos, tenemos que conocer las condiciones, las reglas, las posibilidades con las cuales nosotros podemos ejercer la creatividad lingüística. Entonces, cuanto más conozcas tu lenguaje y cuanto más conozcas de herramientas, para después olvidártelas, porque eso no significa estar en el proceso creativo. A ver, tengo que pensar, ¿pongo una metáfora, pongo una sinécdoque o no? Es como cuando bailas tango. Al principio aprendés las figuras. Una vez que las incorporaste, la herramienta se convierte en proteína. Es decir, se incorporó, incorporare, en el cuerpo. Ya no tenés que pasarla por la mente, ya está en el cuerpo. Entonces, no tiene figura. Simplemente cuando viene tu intención comunicativa, viene enriquecida de estas posibilidades lingüísticas. Porque sabes lo que es la sintaxis, sabes lo que es la clase de palabra, sabes lo que es la diferencia entre sujeto y predicado, sabes todos los tipos de oraciones que hay, oraciones simples, oraciones compuestas, oraciones subordinadas. Sabes todos los conectores, conectores subordinantes, conectores coordinantes. Sentís la necesidad y el rendimiento expresivo de cada magnitud semiótica, de tal manera que cuando te viene la inspiración y la idea fuerza, ahí lo que ocurre es que hay una conexión directa entre la idea fuerza y tu conocimiento lingüístico, y ya esa conexión no pasa a nivel de la mente, pasa a nivel del inconsciente, pasa a nivel del cuerpo. Es decir, yo corro mi cabeza y está simplemente la lámpara de la inspiración hablándole a la mano. Entonces la mano escribe lo que la lámpara le dicta, pero no hay cabeza. Hay que lograr el estado de no mente. Ahí está Trinidad Mugheri. Hola, ¿cómo va, Trin? El estado de no mente no significa no investigar previamente los recursos que te van a permitir ser lingüísticamente libre. Al contrario, cuanto más recursos tengas, y si no, pregúntele a Johann Sebastian Bach, a Beethoven, a Mozart. Uy, qué frescura, qué espontaneidad, qué maravilla todo este universo, sí. Pero los años y los años que han estudiado, ¿qué cosa? Lo que se llama composición musical. ¿Qué es composición musical? Conocer el lenguaje musical, conocer todas las posibles modificaciones sobre el sonido, identificar los nombres, practicar las combinaciones, ritmo, melodía, armonía, timbres, qué instrumentos, todo eso, por un lado requiere justamente la inteligencia, pero al mismo tiempo requiere mucha práctica para reconocer cuál sería la función expresiva de cada una de esas determinaciones lingüísticas. Entonces, cuando viene la idea, corro la mente y la idea solamente le dice a la mano y la mano escribe.
Escribe, escribe, escribe. Ya no pasa la idea fuerza a través de la mente, sino que va directamente la idea fuerza al cuerpo, porque el cuerpo ya incorporó las herramientas, las estrategias. Ya incorporó todo este universo de conocimiento de las variables, gramática, pragmática, que es una clase de palabra, etc. Los sonidos, las distintas figuras y tropos retóricos, todo eso ya está incorporado. Entonces, no es necesario que esté en la conciencia. Cuando viene la emoción, con esa dirección, es decir, la idea fuerza, avanza. Y avanza con más riqueza. Y esa riqueza es posible porque tiene como sustrato el conocimiento previo que uno hizo, de incorporación y de práctica de esas herramientas. Por eso que nadie diga, no, yo escribo y si pienso demasiado se me detiene el proceso creativo. Es que el problema no es la actividad, sino en qué fase la haces y qué espacio le das. El serrucho no es malo porque el niño se cortó serruchando una madera. Es la mala aplicación de la herramienta, pero no la condición de la arquitectura y de la función de la herramienta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Para escribir un poema hay que pensar, y mucho. Pensar, no solo con el entendimiento, sino también pensar con el corazón. Y al mismo tiempo hay que sentir con la mente. Pensar con el corazón y sentir con la mente. Por supuesto que hay una fase de absoluta ignorancia en el proceso creativo cuando uno simplemente se deja avanzar. Y torrentes de palabras aparecen. ¡Wow! Y uno está viajando en un universo a la velocidad de la luz. Ahí uno no piensa. Más bien uno descubre que la mente no tiene ningún protagonismo y la corriente de luz y de fuerza te va hablando. Entonces vos simplemente vas copiando lo que te va diciendo. Esa es la parte de... Ahora, cuando hay que entrar al texto para trazar trayectos de sentido, porque si no es una experiencia de acumulación de puntos energéticos, pero no se entiende cuál es el trayecto, cuál es el sentido, cuál es el propósito. No hay una coordinación entre el material textual caótico y la experiencia estética. Entonces es muy importante conocer también cuáles son las condiciones de la experiencia estética del lector, qué es lo que el lector quiere. Y los lectores, según las épocas, van cambiando sus preferencias, pero hay algo común en los lectores. Porque la lectura es la instanciación de una facultad de la razón que tiene que ver con las expectativas, el conocimiento del mundo, fundamentalmente. Si vos manipulás las posibilidades interpretativas del lector, entonces podés trazar un camino expresivo mucho más intenso. Esto significa al menos lo siguiente. Escribir no es solamente decir lo que vos querés decir. Escribir significa generar un dispositivo textual tal como el lector quisiera leerlo. Pero no es como el lector quiere leerlo en el sentido del capricho del lector o de una cultura particular, sino el lector universal. El lector ideal, como hablaba Humberto Eco. El lector ideal. ¿Cuáles son las condiciones fenomenológicas del lector ideal? ¿Qué es lo que todo lector quiere cuando uno, como lector, justamente abraza un libro de poesía, un poema, por ejemplo? Y esta es una pregunta interesante para que cada uno de ustedes se haga, ¿no? Cuando ustedes leen un poema, ¿qué esperan encontrar como efecto estético? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Por qué vuelven a ese poema? ¿Por qué les fascina cierto autor? Y es interesante para los escritores de poesía, ¿no? Y las escritoras de poesía, por supuesto, ver por qué sentís lo que sentís y cuánto vale eso que te hizo sentir lo que sentís. Porque puede ser una posible herramienta para que vos saques de esa experiencia de lectura y la uses para tu propia escritura. Andrea Cardoso dice, sentir que lo que leo es para mí. Maravilloso. Y eso es muy interesante también, porque ¿de qué manera hablarle a un tú de tal manera que ese tú pueda ser encarnado por más de un tú? ¿Se entiende la diferencia? La poesía justamente apunta a un tú universal.
Entonces, el secreto de un gran poema es cómo hablarle a la intimidad universal. No es como hablarle a un colectivo genérico, ni tampoco es como hablarle a Andrea Cardoso, sino es como hablarle al tú universal de Andrea Cardoso y de cualquier sujeto, al menos de la cultura de la que formamos parte. Pero también formamos parte de la condición existencial humana, más allá de cualquier cultura. Y aquí también hay reglas de preferencia estética. Por ejemplo, yo creo que, más allá de cualquier cultura, el ilusionismo, por ejemplo, ¿recuerdan cuando contrataban un mago para el cumpleaños de su hijo? Entonces, el mago, ¿qué hacía? Venía al cumpleaños, preparaba su escritorio, algún que otro chico. Yo me acuerdo porque para mi cumpleaños hicieron eso. Pero yo no lo hacía, yo quería ser sorprendido. Pero tenía un amigo que era muy rebelde, teníamos 7 años. Entonces contrataron un mago para mi cumpleaños de 7 años. Y el mago entonces levantaba el escritorio, tenía un montón de bolsas, sombreros, la varita mágica, todo atrás del escritorio y todos los chicos del otro lado, mirando la preparación del mago. Y de repente hace un truco de magia que nos deja deslumbrados a todos. Nos muestra, por ejemplo, cómo es posible, a través de una revista formada en un cono, tiraba líquido y no terminaba de caer el agua. Es como que nunca terminaba de llenarse. Y decía, ¿dónde va ese líquido? Ahora, digo este relato por el siguiente sentido. Más allá de cualquier contexto cultural, yo creo que todas las personas comparten la siguiente experiencia. No va a haber una sola persona que prefiera ver primero cómo se hace el mecanismo para después sorprenderse de cuál es el acto de magia. Sencillamente por esto. Si yo primero veo cómo se realiza el acto de magia, ya sé el mecanismo que destruye la ilusión. Ahora, lo contrario no se aplica. Si yo primero veo el acto de magia y me sorprendo, ¡ah! ¡Wow! ¿Cómo lo hizo? Es la pregunta. No sé. Ese suspenso es un efecto estético. No sé cómo lo hizo. Mi mente sigue dando vuelta buscando una explicación. No lo sé. Mi primera experiencia entonces es ver el acto de ilusión, sin conocer el fundamento de la mecánica por la cual ese acto es posible. Después me acerco al mago y le pregunto, ¿cómo lo hiciste? Lo hice así. ¡Ah! ¡Uy, qué interesante! Entonces pasas del asombro por la ilusión de la magia a el asombro por la mecánica que hace posible. O sea que tenés dos asombros. El asombro del cómo lo hizo sin tener la respuesta y el asombro del cómo lo hizo, ¿no? Sin el tilde, que es justamente la explicación. Lo mismo pasa en la poesía. Si vos explicás antes de sugerir, cancelá la sorpresa. Y esto no tiene que ver con una cultura en particular o con un individuo en particular. Tiene que ver con cómo está estructurada la razón constructora de conocimiento. Y eso va más allá de la cultura. Entonces, si uno conoce estos principios estructurales de la razón, en filosofía se llama la conciencia fenomenológica. Es decir, la conciencia que crea la posibilidad de que haya fenómenos para un sujeto que los percibe. ¿Cómo es posible que tengamos percepciones y cómo es posible que esas sean las percepciones tal como están configuradas ante mi atención y no de otra manera? Si uno empieza a descubrir todos esos principios y reglas de la construcción trascendental de la percepción, más allá del determinismo cultural, entonces uno está en mejores condiciones de poder operar con el modo como se construye el conocimiento en el marco de un texto poético. Y si conoces eso, vas a poder ajustar mejor lo que vos tenés para decir con las condiciones que el lector tiene para leer. Porque hay reglas.
no solo hay reglas lógicas, también hay reglas, como decía recién, fenomenológicas, que van más allá de la cultura, y también hay reglas culturales, y también hay reglas de género, es decir, de cuáles son las reglas que hacen que un texto sea un soneto y no una elegía o un haiku. Son reglas del género literario. Pero presten atención al modo como ustedes leen, más allá de que sean ustedes mismos y más allá de la cultura a la que pertenecen. Traten de observar qué es ese componente universal que hace que todos o casi todos podamos percibir hasta cierto punto de la misma manera. Justamente generando esta experiencia en la cual yo nunca me sorprendería de la ilusión del mago si previamente sé cómo funciona. En cambio, si primero veo la ilusión y después veo cómo funciona, no pierdo la posibilidad de esa experiencia de asombro. Y esa experiencia de asombro no depende de una regla cultural, depende de la configuración de la conciencia trascendental de todo sujeto humano. Hola Estela Maris, ahí aparece Estela. Carolina nos comparte un comentario, a ver. Al descubrir las herramientas del poema de otro, ¿no se corre el riesgo de que deje de vibrarme, pierda su encanto? Bueno, justamente, yo lo que recomiendo es lo siguiente. Primero, una lectura natural, sin ningún tipo de intervención explorativa. Leerlo por la alegría de leer. Una vez, por lo menos. Qué hermoso poema. Bueno, 2 veces si quieren. ¡Wow! Buenísimo. Ahora, si vos querés enriquecer tu corporalidad expresiva, esta es la oportunidad para entrar al poema y sacar más alimento que el mero placer estético de la lectura. Hay mucho más por aprovechar en un texto que te gustó. No solamente el placer de una lectura ocasional, sino el conjunto de herramientas potenciales que vos podés extraer para vos aplicar a tu propia escritura de poemas. Entonces no desaprovechemos esa oportunidad. Y te digo más, Caro, cuando vuelvas con conocimiento de causa a ese poema que te gustó de otro, no solo vas a sentir el recuerdo de la alegría original de leerlo sin esta indagación en la mecánica, sino al mismo tiempo que vas a sentir el placer compositivo, que también tiene algo de estético el placer compositivo. Es el placer compositivo de saber cómo lo hizo. Es el placer de poder sentir anticipadamente cuánto más libre vas a ser por aplicar esa herramienta que te gustó el resultado a tu propia escritura. Entonces hay otro conjunto de placeres que se corren un poquito del placer local de disfrutar tal poema, pero te están abriendo un mapa mucho más amplio que tiene que ver con la posibilidad de vos escribir tu poema. Entonces es una manera también de enriquecer, ¿no?, la poesía, porque justamente sacamos las semillas de un lugar y las sembramos en otro. Esto es válido no solo para las herramientas, sino también para las ideas. Capaz que una idea secundaria en un poema te gustó mucho, pero ese poeta no la desarrolló en ese poema. Y entonces a vos te gustaría extraer esa semilla y plantarla en tu poema y darle prioridad. Eso es totalmente válido. O sea que no solamente puedes extraer de un poema que te gustó herramientas, sino también que puedes extraer contenidos. Acá Estela Maris dice, eso es, sugerir, no entrar en detalles. Estoy de acuerdo. A ver si hay alguna otra consulta más. Bien, entonces vamos finalizando para el programa de hoy y le quería compartir con ustedes una herramienta justamente que tiene que ver con lo que venimos hablando, que tiene un nombre gracioso, pero les va a ayudar. Así que acompáñenme, voy a dar vuelta el dispositivo para que vean el pizarroncito que me compré para ustedes. Ahí va. Bien, la herramienta que quiero compartir con ustedes la llamo preguntas.
¿Qué son las preguntas? Las preguntas básicamente son preguntas más la función de proyectar el sentido. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue agarrar esta parte de la palabra para recordar la idea de las preguntas y esta parte otra de la palabra para recordar la idea de la proyección. De ahí surge entonces la herramienta preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? Las conocen. Pero la novedad es que ahora tienen la oportunidad de aplicarlas deliberadamente como una herramienta para el desarrollo del protopoema y llevarlo de esta manera a el poema final. Que justamente, como había dicho en la reunión anterior, la primera fase de la creatividad, del proceso creativo, es la incubación. Y el producto de la incubación es una idea fuerza. La segunda fase del proceso creativo es la invención, que trabaja justamente con lo que recibió de la fase anterior, de la incubación. O sea que la idea fuerza, procesada en la fase de invención, produce ahora lo que llamó el protopoema. La tercera fase es la composición, es decir, sobre ese protopoema se aplica inteligencia compositiva para elaborar y al mismo tiempo para articular contenidos y te lleva finalmente a lo que llamo el poema final. O sea que, en recapitulación, tenemos, esto lo pueden ver en el Instagram del Laboratorio de Poeta, hay una tarjeta cognitiva sobre eso. Entonces tenemos, incubación genera idea fuerza, invención genera protopoema, composición genera poema final. Esta herramienta, ¿a qué fase se aplica? Sencillo, se aplica a la fase de la composición. Es decir, tenemos un protopoema y lo que queremos hacer es expandirlo lo más posible según lo que la idea fuerza tenga contenida en sí misma. Porque no hay que agregarle cosas más de lo suficiente, ni quedarse tacaño y dejar de desarrollar cosas que son menos de las necesarias. La idea fuerza manda siempre. El corazón siempre manda. La razón obedece. Muy bien. ¿Cuáles son estas preguntas? La primera, y les recomiendo que se las memoricen. Son muy fáciles. La primera es el qué. Primera pregunta. El qué tiene que ver justamente con... Vamos a hacer un dibujito. Ya que estuvimos en Navidad, un regalito de Navidad. El qué tiene que ver justamente con el referente. Si vos tenés, por ejemplo, un primer verso, pongámosle luz enterrada, como semilla que vos querés plantar para que se desarrolle en un árbol. No vas a publicar luz enterrada, vas a publicar un poema de 4 estrofas que estás esperando que surja a partir de la aplicación de inteligencia compositiva sobre ese verso. Luz enterrada. ¿Cómo hacer entonces? Bueno, si aplico la pregunta ¿qué? La aplico a luz primero y entonces empiezo a descomponer luz. Y pienso, ¿qué hay en la luz, por ejemplo? Bueno, en la luz hay claridad. En la luz hay, por ejemplo, puedo ver las notas de polvo. ¿Qué más hay en la luz? Bueno, puedo ir adentro de la luz y preguntar qué hay en la luz, pero también puedo ir afuera de la luz y preguntar, por ejemplo, ¿qué cosas están relacionadas con la luz? Y entonces puedo decir justamente lámpara, sol. ¿Qué cosas irradian luz? Es otra manera de hacer la pregunta ¿qué? Tengo la lámpara, tengo el sol. Me puedo alejar un poco de ese qué referencial y decir qué cosas me hacen pensar en luz, pero que no son propiamente luz.
Bueno, por ejemplo, el brillo de la piel, el brillo de los ojos, etc. Entonces fíjense que con una única pregunta, que mapeada, es decir, proyectada sobre distintos puntos de la idea luz, te va descomponiendo distintas ideas. Y entonces estas ideas son posibles puntos de articulación con enterrada, por ejemplo. Y podemos hacer lo mismo ahora tomando el otro punto de este protopoema, que es enterrada. Enterrada, y le preguntamos, ¿qué enterrada? ¿En qué consiste ese qué del enterrado? Bueno, en principio que hay tierra. El qué del enterrado es tierra. ¿Qué hay en la tierra? Bueno, también hay oscuridad. Hay materia orgánica. Hay animales. Hay insectos. ¿Qué hay en la tierra? Hay fuerza de gravedad también. Están las raíces. Fíjense todo el qué, los qués que podemos encontrar a partir de agarrar la pregunta qué y proyectarla sobre enterrado. Entonces se te va descomponiendo. Entonces estos son nuevos puntos de articulación que podés justamente conectar con luz. Claridad lo conecto con tierra, o lo puedo conectar con animales, o lo puedo conectar con gravedad. El peso de la luz. Por ejemplo, piel lo puedo conectar con tierra, la piel de la tierra. Y así, cuando yo proyecto una isotopía, isotopía es lugar común, ¿no? Luz en distintos rayos, y luego hago lo mismo sobre el otro término de ese protopoema, después tengo más elementos para combinar. Hasta aquí la pregunta ¿qué? O mejor dicho, la pregunta, porque es una pregunta que proyecta. Pero, queridos amigas y amigos, todavía queda bastante por recorrer. La segunda pregunta es ¿quién? ¿Y quién nos invita a pensar en un ente animado racional? Nuevamente, si yo tengo, por ejemplo, el protopoema Luz enterrada, pero ahora quiero aplicar esta herramienta, la pregunta ¿quién? Nuevamente, tengo dos palabras. Imagínense si ustedes tuvieran un protopoema de 4 o 5 o 6 palabras. Y acá están las semillas. Esta es la semilla 1, esta es la semilla 2, que en realidad se trata de una única semilla. Yo puedo preguntar quién a la luz. Entonces, eso me va a mí a remitir, por ejemplo, ¿quién puede representar la luz? Un ser de luz. Bueno, por ejemplo, puede ser Dios, puede ser un ángel, puede ser los niños, seres de luz. Pueden ser los peces también. Pero recuerden, como estamos con los entes animados racionales, peces no tendría lugar aquí. Sería más bien un ¿qué? Entonces con la pregunta ¿quién? Entramos a la dimensión de la identidad personal, por así decirlo. Esta luz, ¿quién es? No qué es, sino quién es. ¿Qué capacidad de acción tiene? ¿Qué capacidad de experiencia tiene? No solo realiza acciones, sino también que padece experiencias. ¿Qué puede afectar a la luz si la luz tuviera alma? De esa manera se expande el horizonte de la creatividad. Y lo mismo, como ya vimos, vamos a hacer sobre la palabra enterrada. ¿Quién proyectado a enterrada? ¿Quién es la tierra? La tierra que se levanta todas las mañanas, la tierra que se acuesta, la tierra que no duerme. ¿Quién
es la tierra? ¿Quién está enterrado? ¿Quiénes están enterrados? Los vivos están enterrados y luchan por subir a la superficie. Uno puede jugar con las inversiones. Por convención uno entierra a los muertos, no entierra a los vivos. Pero por inteligencia compositiva y la herramienta inversión, en vez de enterrar a los vivos, que sería la regla social, la invierto y digo entierro a los vivos, no entierro a los muertos. La regla social dice se entierran a los muertos. Ahora, una regla poética es la ruptura de una regla social. Entonces yo digo, no, entierro a los vivos. Y ahí adquiere mucho más dramatismo este protopoema. Luz enterrada podría ser el lugar donde la vida está bajo tierra. ¿Y esto qué significa? ¿Significa la desesperación de alguien que lucha por subir a la superficie? ¿O significa la increíble riqueza que tiene la tierra para sacar vida de sus propias raíces? Pasamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta es ¿cómo? Y el cómo nos conduce justamente a la cualidad, el modo. ¿Cómo es este círculo? Este círculo es rojo. Es un círculo desde el punto de vista de la variable forma, pero al mismo tiempo es rojo desde el punto de vista de la variable color. Entonces yo con la pregunta ¿cómo? Si volvemos a nuestro piloto luz enterrada, yo aplico cómo a luz. ¿Cómo es la luz? ¿Es amplia o es estrecha? ¿Cómo es la luz? ¿Es breve? ¿Es larga? ¿Cómo es la luz? ¿Cómo es el color de la luz? Desarrollemos color. ¿Es amarilla? ¿Por qué no aplicamos la herramienta inversión sobre amarillo? ¿Por qué no ponemos que la luz es negra? Una luz negra. ¿Cómo es la luz? Esta luz de la que habla mi poema es una luz negra, porque al mismo tiempo está justificado porque está enterrada. Si yo tengo enterrado, me conduce por conocimiento de mundo a tierra, que me conduce por conocimiento de mundo a oscuridad, porque lo que está enterrado está oscuro. Entonces acá encontré un punto de articulación conceptual para derivar oscuro y aplicarlo a luz. Entonces decir luz negra. Y lo mismo aplicamos sobre la otra palabra del protopoema, que es enterrada. ¿Cómo enterrada? ¿Está enterrada a pocos metros de la superficie o en lo profundo? ¿Cómo está enterrada esa luz? ¿Está enterrada de una manera que no puede liberarse o está enterrada de una manera que si hace fuerza la luz puede liberarse de entre las piedras, desde el barro y salir? La luz salir a luz. Pasamos a la cuarta pregunta. ¿Cuánto? ¿Y cuánto se puede pensar de dos maneras? Una, como número. Por ejemplo, compré 4 manzanas. No es lo mismo que decir compré una manzana. Pero también puede ser magnitud.
No es lo mismo decir, compré una sandía pequeña que compré una sandía grande. Entonces, con el número tengo la cantidad desde el punto de vista de número de individuos. En cambio, con la magnitud tengo la cantidad desde el punto de vista de la magnitud. ¿Es grande o pequeño? Pero es una única unidad numérica. Entonces a la luz le podemos preguntar, ¿cuánta luz? Desde el punto de vista del número, ¿cuántas luces? Y fíjense, por ejemplo, si hablamos de luz y aplicamos la pregunta ¿cuánto? Desde el punto de vista de número, puedo, por ejemplo, tener las estrellas, que son un montón. O una lámpara. Que es una sola, la de mi habitación, por ejemplo. Fíjense que, de qué manera la determinación de la pregunta te ayuda a dirigir la atención sobre qué contenido descubrir que estaba incluido en esa idea. De tal manera que la pregunta te orienta, te dirige, te señala el camino a donde vas a encontrar más material que quizá estaba en tu territorio pero no estaba a la vista. Entonces la pregunta es una guía del tesoro. No es que no estaba el tesoro, lo que pasa es que no estaba abierto. Y ahora con estas guías, con este mapa del tesoro, puedes ir a los puntos para descubrir en qué consiste ese tesoro. Y entonces seguir desarrollando y articulando tu protopoema hasta llevarlo al punto de poema final. Lo mismo con tierra o enterrado. ¿Cuántas tierras? Acá aparece, por ejemplo, la posibilidad de mundos posibles. ¿Cuántos mundos? ¿Cuántas tierras? Por conocimiento de mundo, nosotros conocemos un solo mundo habitable. Pero con esta pregunta, desde el punto de la vista de la variable número, no solo en el plano de la poesía, ¿no? No solo hay un mundo que es el que vivimos, también hay mundos posibles, otras tierras, con otras leyes físicas y biológicas. ¿Cómo son las luces en esos otros planetas? Y desde el punto de vista de la magnitud, ¿qué grande es la Tierra? Y acá también hay la oportunidad para hacer inversiones, ¿por qué no? La pequeña Tierra cabe en mi mano. Es imposible, la Tierra es mucho más grande que la mano de un ser humano. Pero por medio de la inteligencia compositiva generamos mundo posible, en donde existe en el mundo poético la posibilidad de que todo el planeta Tierra quepa en una mano humana. Y no se está diciendo que la mano es tan grande como el planeta, sino que se está diciendo que el planeta es tan pequeño como la mano. Siempre tengamos en cuenta la dirección de la metáfora. Tenemos entonces qué, quién, cómo, cuánto. Si hasta ahora ustedes me están acompañando, se habrán dado cuenta de que los estoy agrupando de a dos. ¿Qué, quién, cómo, cuánto? Nos quedan dos pares más. Y expandimos un poco el sentido entonces. Ya no estamos hablando de la cosa o de la persona, ni de cómo es esa cosa o cómo es esa persona, ni de cuánto en número es esa cosa o esa persona, ni de cuánto en magnitud es esa cosa o esa persona. Sino que ahora nos expandimos un poquito más y hablamos de dónde. ¿Adivinaron por ahí? ¿Dónde? Y los dóndes son infinitos. La luz, volviendo a nuestro protopoema piloto. Piloto porque es el conejillo de Indias que uso para explicar estas herramientas, ¿no? Luz enterrada. Entre paréntesis, también es importante el vocabulario que uno utiliza para identificar el proceso creativo. ¿Por qué? Porque justamente tener una mente despejada hace que uno pueda ser más libre en la manipulación de las herramientas, de las estrategias y de los enfoques. Así que, por ejemplo, la pregunta ¿dónde? Aplicada a luz me genera
nuevos contenidos, como por ejemplo, ¿dónde la luz? Puede ser en el mar, es la luz sobre el agua del mar. Puede ser la luz que entra por mi ventana. ¿Dónde la luz? Y es muy interesante la pregunta ¿dónde? Porque se articula en tres subpreguntas. Así como cuánto teníamos número y magnitud, ¿dónde? En principio tenemos tres. En, de y hacia. Es decir, el punto local, el punto anterior y el punto posterior. Y se puede complejizar diciendo el hasta también, o el desde. Pero básicamente imagínense una recta y tengo en, de y hacia. ¿Sí? Entonces ya tengo con la pregunta ¿dónde? Tengo tres subpreguntas más. ¿De dónde la luz? ¿En dónde la luz? ¿Hacia dónde la luz? Y cada uno de estos puntos, que son generados a partir de la subpregunta de la pregunta ¿dónde?, mapeada sobre luz, me lleva a distintos sentidos. La luz en el mar, o la luz del mar, o la luz hacia el mar. Quizás la luz de la tierra que ilumina más fuerte que las estrellas. Quizá hay una luz en todas las piedras que todavía nosotros no aprendimos a descifrar. La luz de las piedras. El sol no es más que una gran piedra con luz. Y si hacemos lo mismo con enterrada, también tenemos ¿dónde? Es en dónde se entierra. Por ejemplo, hay un hermoso y terrible poema de Paul Celan que dice justamente algo así como: allí no hay estrechez, hablando de los muertos que justamente suben como humo al aire. Entonces uno puede decir, el cuerpo es enterrado y el humo encuentra la fosa en el aire. De tal manera que el aire puede ser la nueva tierra invisible en la que se cavan los cuerpos. Allí no hay estrechez. El cuerpo enterrado en la tierra encuentra estrechez porque la tierra es densa y hay menos espacio adentro de la tierra que en el aire. En el aire hay más libertad de movimiento. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando fueron a la playa y jugando pedían ser enterrados o enterradas en la playa? Entonces, oh, no me puedo mover, no me puedo mover. En cambio, cuando te librabas de ser enterrado en la playa, se siente justamente la posibilidad de la libertad de los movimientos. Pero cuando uno estaba enterrado bajo la arena no te puedes mover, porque justamente ahí sí hay estrechez, pero no en el aire. Entonces, ¿qué pasaría si decimos que justamente la Tierra es el lugar a donde la luz va, pero al mismo tiempo también podemos decir que la Tierra es el lugar de donde la luz sale? Y eso es lo extraño, porque eso no es el caso. O podemos estar pensando, por ejemplo, en la luz que sale de la Tierra y que lo detecta el satélite de Google. Entonces vemos a la noche todas las luces que hay de todas las ciudades, ¿no? Si han hecho esa experiencia, saben a qué me refiero. Hasta aquí la pregunta ¿dónde? Y el compañero de dónde va a ser cuándo. Muy bien, se adivinaron. Y cerramos el grupo. Este es el grupo del referente, a dónde estoy mirando, a un qué o a un quién. Este es el grupo de la cualidad, cómo es, cuánto es. Y este es el grupo de la situación, dónde, cuándo. Así que uno puede armarse en la mente algo así como capas de cebolla. El qué, quién, el cómo, cuánto, que es la propiedad, y el dónde, cuándo. Y nuevamente con el cuándo hacemos el mismo procedimiento que venimos haciendo. Si nuestro piloto es luz enterrada,
Entonces le preguntamos a la luz. ¿Cuándo? También podemos subdividir la pregunta ¿cuándo? En ¿desde cuándo? O directamente ¿cuándo? O ¿hasta cuándo? Fíjense qué interesante, ¿no? ¿En dónde tenemos hacia dónde y hasta dónde? Pero en cuándo no tenemos hacia cuándo. Tenemos un hasta cuándo. Es interesante como pregunta para comprender la semiosis del sistema de conocimiento humano, ¿no? Tenemos un hacia dónde y un hasta dónde, pero no tenemos un hacia cuándo. Tenemos un hasta cuándo. El hacia es la dirección sin límite. En cambio, el hasta es el punto donde se finaliza la proyección de la percepción. Hasta aquí llegué. ¿En qué dirección? En esta dirección. Vas caminando hacia el norte, pero el norte no termina nunca. Es el hacia. Y vos te detenés en un pub a tomar un té. Es el hasta. Con el tiempo, vos tenés también. ¿Hasta cuándo vas a seguir caminando? Hasta que me canse. Bueno. ¿Hacia cuándo vas a seguir? No hay hacia, porque justamente no hay algo, uno podría pensar, ¿no? Más allá del presente. Es raro. Lo dejo para que lo piensen. Entonces podemos preguntarnos, ¿cuándo la luz? ¿Desde cuándo la luz? Desde antes que exista el universo. Es justamente una dimensión de lo imposible y eso es interesante. Siempre estoy tratando de romper los principios racionales, las leyes naturales, las reglas sociales y los marcos cognitivos con el cual nosotros construimos conocimiento del mundo cotidiano. Cuanto más rompas con sentido y sintiendo, más profundo, más expandido y más intenso va a ser tu decir poético. ¿Cuándo la luz? ¿Desde cuándo la luz? ¿Hasta cuándo la luz? La luz que sale de un cuerpo más allá de la vida y de la muerte, porque la luz vive por sí misma y es eterna, por decir algo. Lo mismo si mapeamos cuándo, como pregunta, a enterrada. ¿Cuándo? ¿Cuándo la Tierra? ¿Desde cuándo la Tierra? ¿Hasta cuándo la Tierra? Y el último par de preguntas es ¿por qué? ¿Y para qué? El por qué nos conduce a la causa, la razón. Piensen siempre a la izquierda, el por qué. En cambio, el para qué nos conduce al propósito, al sentido por el cual, el hacia dónde. El por qué es el desde dónde y el para qué es el hacia dónde. Y este es el grupo que tiene que ver con la comprensión del sentido, del dónde cuándo, del cómo cuánto y del qué quién. Engloba a todo. Es la parte más racional, si se quiere. ¿Por qué entonces? Luz enterrada. Tenemos nuevamente, nuestro protopoema, recuerden, era luz enterrada. Entonces mapeamos. Luz. ¿Por qué luz? Yo me puedo hacer legítimamente la pregunta. ¿Por qué luz y no otra cosa? ¿Por qué luz y no oscuridad? Entonces quizá yo puedo inventarme un mundo posible de cuál es el origen de esa luz, que no necesariamente es la luz del sol, la luz de las estrellas, sino quizás es la luz de las piedras, la luz de la textura de la piel, la luz de la tierra, que justamente está naciendo de ella misma. Puedo inventar, puedo imaginar, y esta es la maravillosa posibilidad que da estas herramientas, que no son cosas frías para aplicar a un texto que quiere ser amplificado, sino que son realmente portales energéticos a través del cual el decir poético fluye con más expansión, intensidad y profundidad. Entonces son pequeños angelitos las herramientas, si uno justamente conecta con el fondo espiritual que las constituye.
y las aplica en una situación de estado de meditación y de instinto, no con el entendimiento. ¿Por qué enterrada? ¿Qué pasó para que esa luz fuera enterrada? Entonces eso me lleva a un microrrelato. Tengo que seguir escribiendo el poema de tal manera de que pueda dar explicación de por qué esa luz ha sido enterrada, por qué no está liberada o por qué no ha sido desenterrada. Quizá puedo generar un microrrelato en donde hay distintas fases. Luz que no contacta la Tierra, luz que lamentablemente es enterrada, luz que finalmente y por suerte ha sido desenterrada. Entonces tengo 3 estados: no tierra, enterrada y desenterrada. ¿Por qué la luz fue enterrada? Y ahí puedo conectar con la otra pregunta: ¿quién enterró la luz? ¿O cuál fue la razón por la que un quién justamente puso a la luz en estado de entierro? O puedo justamente preguntar: ¿quién es aquel que puso a la luz en estado de desentierro? ¿Quién la liberó a la luz? Y ahí ya tengo otra estrofa, por ejemplo. La primera estrofa puede hablar justamente de la luz, la segunda puede hablar del quién enterró, la tercera puede hablar del quién desenterró, o lo que fuera. Esto simplemente es ilustrativo para ampliar la visión de las posibilidades expresivas. Pero siempre la idea fuerza que te surja a vos y que te visite a vos va a dominar todo tu trayecto creativo. De ninguna manera las herramientas son elementos para aplicar de manera independientemente del sentido poético y del calor del corazón. ¿Y el para qué, finalmente? ¿Para qué? Entonces es el propósito. Justamente es la finalidad. ¿Para qué alguien enterró la luz? Por ejemplo. ¿Para qué luz? Por conocimiento de mundo, para iluminar. ¿Qué pasa si la luz sirve también para enceguecer? Es un sentido posible por conocimiento de mundo. Si uno hace la experiencia de ver al sol, sabe, por supuesto, de lo que estoy hablando. Pero básicamente uno piensa en la luz más bien para controlar la realidad, manipular los objetos. No para padecer la experiencia de quedarse encandilado. Poético. Entonces, ¿el para qué de la luz? Si en el mundo la luz sirve justamente para conocer la realidad y por lo tanto manipular la realidad, ¿por qué no invertirlo o proponer otras posibilidades? Mi luz, es decir, la luz para este poema, no es una luz que permita el conocimiento de la realidad, sino que el para qué de esa luz es justamente la luz como vehículo de información en sí misma. No es la luz que me revela el mundo al que la luz toca, sino que la luz en sí misma es el paquete de información. Puedo jugar a explorar esa idea. ¿El para qué enterrada? ¿Cuál es el propósito de enterrar? Intimar, si algo está enterrado, está más cerca de la tierra, más cerca del origen de la naturaleza. ¿Para qué enterrar? ¿Para detener? ¿Para guardar la memoria de un ser que partió? ¿Para qué enterrar? ¿Para hacer crecer todas las semillas en tierra? Para que crezcan árboles. ¿Para qué enterrar? ¿Para ocultar de alguien que está persiguiendo algo? Entonces lo oculto bajo la tierra. ¿Para qué enterrar? Al mismo tiempo tenemos desenterrar. ¿Para qué desenterrar? ¿Para liberar o para detener el proceso de crecimiento del vegetal, por ejemplo? Entonces, fíjense, para recapitular, y ya terminando, y les agradezco muchísimo la paciencia por acompañarme en este momento. Tenemos la herramienta preguntas. ¿Qué, quién? Formando el grupo de el referente. ¿Cómo y cuándo? Formando el grupo de la cualidad y la cantidad, es decir, del aspecto. ¿Dónde, cuándo? Que forma el aspecto de la situación. Y el por qué y para qué, que forman el aspecto del sentido profundo. Con estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas, puedes ir a tu protopoema, a tu verso inicial y empezar a jugar para expandir posibilidades expresivas. Y de esta manera, me encantaría que compartas en comentarios qué opinas acerca de esta estrategia, de esta herramienta, y si te animas a publicar el resultado en el mismo comentario a este video, estaría buenísimo. Así que por hoy los dejo, que disfruten su viernes, feliz
fin de semana, feliz fin de año, nos vemos recién el viernes que viene. Y si realmente les gusta y sienten que es útil esta oportunidad, a mí me inspira muchísimo sus comentarios, es una manera de dar alimento espiritual a lo que hago. Así que recibo con mucho amor sus comentarios y sus preguntas también. Acá mismo en este posteo. Si les gustó pueden compartirlos. Acuérdense que tienen mi canal YouTube que se llama Poets Lab, que es Laboratorio del Poeta en inglés, que en vez del arbolito tiene el átomo. Está en YouTube. Tienen la Instagram también, Lisandro Gallardón, y Laboratorio del Poeta. Ahí voy subiendo herramientas. De hecho, ahí creo que está esta herramienta, las preguntas. Y por supuesto tienen las páginas Facebook, Laboratorio del Poeta, Lisandro Gallardón. Y me encantaría conocer sus comentarios y nos vemos el viernes que viene, si Dios quiere. Les mando un abrazo grande y acuérdense, escriban, escriban, escriban. Para aprender a escribir se aprende escribiendo. Así que, Caro, nos vemos ahora que tenemos la clase de tutoría. El que quiere alguna tutoría conmigo me escribe y armamos algo. Les mando un abrazo grande. Chao, chao.